tarde, y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Queridos y queridas radiovidentes, partiendo con esta cita habitual con que abro esta emisión del poeta T.S. Eliot, los saludo afectuosamente a cada uno, a cada una, a los que nos estén escuchando o viendo en Temuco, Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, los que nos siguen por pauta.cl y también por Spotify. Estoy arrinconado en un sector de mi biblioteca, pero muy cerca de mi jardín, por donde entran en la ventana que dejo siempre abierto el sonido de los pájaros, el sonido de los zorzales y el canto de las bandurrias precordilleranas, que de alguna manera son como pájaros exiliados en la ciudad. Y hoy día se justifica aún más en esta emisión que esté atrincherado en mi biblioteca, rodeado de mis libros, porque quiero compartir con ustedes una suerte de recorrido, un recorrido no en profundidad completa, porque es imposible abarcar la obra, el mundo del escritor del que vamos a hablar en una emisión de solo 30 minutos, pero vamos a hacer un recorrido por la obra de uno de los escritores europeos, franceses, más controversiales y al mismo tiempo más leídos de nuestro tiempo. Me refiero al escritor francés Michel Houellebecq, que acaba de publicar, de lanzar en el mercado francés la novela Anéantir. Es difícil traducir este verbo. Néant en francés es la nada, sería anonadar o convertir en nada, pero también puede significar aniquilar, puede ser sinónimo de destruir. La novela, larguísima, tiene, tal vez de las más largas de Houellebecq, tiene 734 páginas y es publicada por Ediciones Flammarion, y lamentablemente los que hemos seguido a Houellebecq, los que quieren seguirlo y pueden seguirlo en castellano, sobre todo a través de las ediciones de la editorial española Anagrama, tendrán que esperar hasta agosto para poder leer esta novela, que va a ser traducida, en realidad casi diríamos en un tiempo récord, porque es una gran novela en extensión, y me imagino también que una gran novela en calidad por los antecedentes de las novelas anteriores de Houellebecq. No hay ninguna novela de Houellebecq, de las más importantes, desde que publicó Ampliación del campo de batalla, cambiando el escenario de la literatura francesa o de la narrativa francesa de una manera, diría yo, bastante radical. Ninguno de los libros que él ha publicado desde entonces han dejado indiferentes ni a los lectores ni a la crítica. Imagínense ustedes que esta edición de la novela Anéantir, traduzcámosla como destruir, aniquilar, o dejar en nada, o convertir en nada, que apareció el 7 de enero de este año, o sea, hace pocos días atrás, fue lanzada en lo que se llama en Francia la rentrée hivernale. Eso, en el mundo editorial francés hay como distintas entradas o distintos momentos de publicación editorial, y una de ellas es el comienzo del invierno. Y la novela de Houellebecq abre el invierno literario francés con 300.000 ejemplares solo publicados en francés. Hay que decir que Houellebecq ha sido traducido a más de 30 o 40 idiomas, ¿no? Y que tiene cientos de miles de lectores por todas partes del planeta. La pregunta es, ¿cómo un escritor que se ha empecinado en romper todo el discurso o la imagen del intelectual políticamente correcto, que se ha visto enfrentado al enojo, muchas veces la rabia, de movimientos tan importantes en la cultura europea como el feminismo, el ecologismo, que ha incluso puesto en peligro su propia vida, tenemos que decirlo, al enfrentarse
al islamismo dentro de su propio país. Se le ha acusado, entre otras cosas, de islamofobia. ¿Cómo puede ser que un escritor de estas características que estoy resumiendo, de alguna manera haya terminado por conquistar a muchos críticos, a especialistas en literatura europea y también a tantos lectores? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Un escritor en realidad no viene a reafirmarnos en nuestras ideas hechas sobre el ser humano, sobre el mundo y sobre la sociedad. La gracia de un escritor y las gracias de los grandes escritores, de los grandes novelistas, ensayistas o poetas, es que de alguna manera nos han movido el piso de nuestras certezas y que siempre nos van a sorprender con una deriva inesperada en sus exploraciones narrativas, poéticas o ensayísticas. Si no, la verdad es que la literatura se vuelve predecible. Si no es en la literatura, ¿dónde van a salir nuestros fantasmas, nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras cloacas, porque las tenemos, nuestros desamparos, ¿no? Nuestras partes odiosas? ¿Dónde va a salir esa voz? Cuando Dostoyevsky, por ejemplo, en el siglo XIX le da la palabra a un funcionario de la burocracia, un hombre que vive en un subterráneo, un hombre que sale del silencio total de esa cloaca burocrática que es la burocracia rusa, y le da el micrófono para que hable las memorias del subsuelo, de alguna manera Dostoyevsky está abriendo ahí un campo en la narrativa en que aparezca por fin la voz de lo indeseado, la voz de lo incorrecto, la voz que está de alguna manera muchas veces dentro de nosotros mismos, de cada uno, incluso de aquellos que se declaran, entre comillas, buenos. Porque si hay un escritor que ha escandalizado a los buenos y a los buenistas, que ya hacen legión en el mundo, es ni más ni menos que Michel Houellebecq. Hay que decir que Michel Houellebecq acaba de ganar, y esto es bien impresionante, en un país donde ha despertado tanta rabia, tanto odio y tanta resistencia, sobre todo hay que decirlo, en una cierta intelectualidad de izquierda progresista, como ahí en ese país justamente Houellebecq acaba de recibir una distinción importantísima que da el Estado francés y que le acaba de conceder el presidente Emmanuel Macron, la Legión de Honor. Entonces, acaba de publicar esta novela que ya está dando que hablar y tiene que ver mucho con un esquema de política ficción muy parecida a la que Houellebecq utilizó en una anterior novela, Sumisión, de la que vamos a hablar. Ha recibido de manos del presidente Emmanuel Macron esta medalla. Fíjense que el presidente francés le hizo el siguiente elogio a Michel Houellebecq: usted reinventó la novela francesa. Y hay algo de cierto en eso. Yo diría que desde Louis Ferdinand Céline, otro personaje que ha despertado reticencias, odios y censuras, e incluso invisibilizaciones, autor del extraordinario, desopilante y tremendo Viaje al fondo de la noche, no había surgido alguien en la novela francesa que moviera de alguna manera todas las estrategias narrativas, todos los recursos, el lenguaje, y que abriera una mirada sobre el ser humano que no había tenido espacio en esta misma narrativa. Hay que pensar que la novela francesa tiene en el siglo XIX antecedentes gloriosos. Ahí pensemos solamente en Balzac con la Comedia Humana. Pensemos en Stendhal, pensemos en Maupassant, pensemos en Flaubert, ¿no? Pero curiosamente en el siglo XX algo pasa con la novela francesa que no logra esa vitalidad y esa conexión con el público. Ferdinand Céline lo logra con Viaje al fondo de la noche, desordena, despeina la novela francesa, y Michel Houellebecq lo logra ahora en el siglo XXI como un escritor que uno podría definir como una especie de explorador en el desierto total del nihilismo contemporáneo y del hastío que produce ese nihilismo, ese sin sentido feroz que se vive en la Europa desarrollada, ¿no? Un nihilismo que nosotros también hemos empezado a sentir como país, entre comillas, en vías de desarrollo, pero todavía nos falta mucho por recorrer.
y los europeos ya lo han recorrido. En las novelas de Houellebecq vamos a encontrar realmente en varios de sus personajes y narradores el retrato desolado, implacable, sin condescendencia. También hay que decirlo con mucho humor en varias ocasiones e incluso con ternura, algo que no debiera esperarse de un escritor, entre comillas, odioso. Hace él un perfil de ese ser humano europeo, de Occidente, de un Occidente que declina, de un Occidente que dejó de creer en sus convicciones, de un Occidente que ha entrado en verdaderamente el vacío total, en eso que Baudelaire, autor que cita varias veces Houellebecq, el poeta Baudelaire del siglo XIX, había llamado el spleen, el peligro más grande de todos. Y el spleen es una suerte de hastío, de sinsentido que es capaz de devastar, decía Baudelaire, la vida humana más que ninguna maldición, que ninguna peste y que ninguna guerra. La novela que acaba de publicar Houellebecq, Anéantir, que ya dije que es muy difícil de traducir la palabra, comienza en París el lunes 23 de noviembre del año 2026. Estamos hablando aquí de una suerte de distopía política, ¿no? Se está viviendo la hipotética última etapa del segundo gobierno consecutivo de Macron. Piensen ustedes que la elección francesa me parece que se va a realizar en un mes más, y por lo tanto da por supuesto Houellebecq, algo que también varios analistas lo dan, de que Macron sería reelecto, y empieza a pensarse quién podría reemplazar a Macron. Y ahí comienza esta novela que usa la figura de un ministro de Macron, que incluso es amigo de Houellebecq, que podría ser el candidato perfecto. Él le cambia el nombre, hace una pequeña variación, un juego con el nombre, y el país parece estar viviendo una acción económica buena, ningún disturbio se ve en el horizonte, nada que inquietar, y sin embargo empiezan a aparecer amenazas de asesinato a este posible candidato, y ahí comienza la trama de este libro, que tiene como protagonista un personaje que se llama Paul Raison, Paul Razón, algo verdaderamente significativo en un país como Francia, que se ha dicho que es el bastión de la razón, del iluminismo, del yo pienso, luego existo de Descartes. Es interesante que ese Macron, que es personaje de esta distopía política que comienza en el 2026 en la novela Houellebecq, haya sido entonces el que le haya entregado hace poco a Houellebecq la Legión de Honor, el premio más importante culturalmente hablando que se da en Francia. Y interesante porque Macron, y esto me parece que enaltece a Macron, que obviamente no está de acuerdo con la mayoría de las ideas políticas, morales que tiene Houellebecq sobre nuestra sociedad contemporánea, dice que primero lo disculpa a nombre de la República por ser un romántico perdido en un mundo materialista. Interesante esa observación, que seguramente, no sé si Macron es un gran lector o no, ya ha leído de verdad Houellebecq, o puede haber sido un asesor literario de Macron que le sopló bien al oído este concepto, porque uno diría que Houellebecq es un tipo antipático, sordio, que sus novelas dejan una sensación de vacío, de nihilismo, pero sin embargo hay quienes han dicho que en realidad se escondería detrás de estas voces de personajes que llegan al fondo de sus propias vidas y de su vacío total, una suerte de moralista e incluso una suerte de romántico, como diría Houellebecq, porque en varias de las descripciones de las distintas novelas de Houellebecq vamos a ver un mundo destruido por un materialismo, por una sociedad de consumo devoradora, donde todo es obsolescente, donde todo es cambiable, intercambiable, no solo los objetos, lo que se produce, sino nosotros mismos, en ese escenario desolador, donde además la sociedad misma, y esto lo dice él en otra novela, Serotonina, Houellebecq, se ha convertido en una máquina de destruir el amor. Ahí aparece la voz de los narradores de Houellebecq en el corazón de esa decadencia moral, espiritual e interior, devastadora y feroz. Entonces es interesante que Macron diga que tal vez haya un romántico escondido detrás de Michel Houellebecq. Sí, Houellebecq es un personaje, es un narrador que se escapa a cualquier definición, ¿no? Es
Algunos piensan que es una especie de provocador profesional, ¿no? Hay quien ha dicho que es tal vez un moralista disfrazado de pornógrafo por la cantidad de escenas sexuales y eróticas e incluso pornográficas con las que Houellebecq realmente muestra una maestría extraordinaria, algo impresionante en un tiempo como hoy en que hay una corriente feminista muy fuerte que lo ha acusado de convertir el cuerpo de la mujer en un objeto. En realidad, ahí hay una confusión de la feminista porque lo que está haciendo Houellebecq es hacer hablar a otros personajes. No es que él tenga esa visión, sino que él está sacando del inconsciente, del interior, de los monólogos de estos personajes, lo que ellos en secreto y en silencio están viviendo, por más que el discurso feminista quiera que se normalice una suerte de relación. Obviamente que todos deseamos que sea la mejor entre el hombre y la mujer, ¿no? Ahora, Houellebecq realmente es implacable con la descripción de nuestra sociedad occidental y nuestra decadencia. Eso puede ser desolador. Sin embargo, tiene destellos en algunas de sus novelas que afirman el juicio de Macron, de que habría tal vez, y en la última novela aparece, anuncian algunos lectores, hay momentos incluso de ternura, y no hechos en parodia, que nos dan algunas pistas de lo que es en profundidad y lo que piensa y lo que siente este escritor que se esconde, que a veces se ha salido de Francia para evadir el tema de los impuestos, que se fue a Irlanda, que después volvió y se fue a un pequeño pueblo y se compró su casa de la infancia, que tuvo una relación espantosa con su madre y con su padre, que incluso su madre, digamos, prácticamente, públicamente lo denostó, ¿no? Por las declaraciones y por la manera de operar que tenía él. Eran incluso, creo que sus padres eran militantes comunistas, o sea, de un cierto moralismo cultural francés bastante arraigado. Bueno, vuelvo a la entrega a la Legión de Honor de Macron a Houellebecq, en que Macron le dice al escritor: usted es visceralmente anti-europeo. Houellebecq lo es. Yo soy el más europeo de los presidentes franceses. Le acusan de ser reaccionario, misógino, islamofóbico, mientras yo lucho por el progresismo, los derechos de las mujeres y el rechazo de las discriminaciones. Y por eso decía que esto enaltece a Macron, pero él, teniendo claro que la literatura no es un reservorio de moralidad, de buenas intenciones y de bondad. Puede haber escritores malos, puede haber escritores obscenos, la literatura es el espacio, justamente, como decía al comienzo, donde podemos explorar la sombra de nuestra realidad. Si no, nos quedamos sin espacio de exploración y eso sería terrible. No se le puede negar un premio literario por la calidad de su literatura a un autor por sus opiniones sobre distintos temas de la sociedad de su tiempo, que es lo que pretenderían quizás muchos enemigos de Michel Houellebecq. Hay que decir que Michel Houellebecq partió escribiendo una triada de novelas espectaculares todas: Ampliación del campo de batalla, Las partículas elementales y Plataforma. En cada una de ellas, Houellebecq se fue ganando el juicio favorable de la crítica y también, por supuesto, que el rechazo de una parte de esta crítica y de algunos de los medios culturales franceses, pero sobre todo el apoyo de los lectores, porque tiene cientos de miles de lectores en todas partes del mundo. Las partículas elementales y Plataforma. Quiero recomendarles a los que quisieran leer esas tres novelas como la primera entrada en la narrativa de Houellebecq, buscar esta estupenda edición que incluye las tres novelas, editada por Anagrama Compendium, que además va con una caricatura de Houellebecq o una foto que está trabajada como dibujo, que lo muestra, ese rostro raro, como gastado, devastado por el cigarro. Uno se imagina un alcohólico, un hombre que vive encerrado, miles de imágenes que uno se hace, digamos, de lo que podría ser la figura real de Houellebecq. Hay que decir que en Ampliación del campo de batalla, el personaje es un ingeniero informático depresivo que lleva 2 años de castidad, es decir, que no tiene relaciones sexuales, ¿no? La novela parte con una escena en una especie de fiesta, en estas fiestas partuzas,
donde van llegando distintos funcionarios de distintas oficinas, en una escena desoladora en que el personaje vomita sobre el parqué, y voy a leer ese primer párrafo, que fue el con el que se inicia la novela, que colocó a Houellebecq en el centro del canon de la literatura francesa apenas fue publicada. Me invitaron el viernes por la noche a una reunión en casa de un compañero de trabajo. Éramos por lo menos 30, todos ejecutivos de nivel medio, entre los 25 y los 40 años. En un momento dado, una imbécil empezó a quitarse la ropa. Se quitó la camiseta, luego el sujetador, luego la falda, poniendo todo el rato unas caras increíbles. Siguió girando en bragas durante unos segundos y luego empezó a vestirse otra vez, ya que no se le ocurría otra cosa. Por otro lado, es una chica que no se acuesta con nadie, lo cual subraya lo absurdo de su comportamiento. Así parte esta novela, que además va con un epígrafe de los Romanos 13:12, la carta a los Romanos de San Pablo, que dice: está entrada la noche, el día se acerca, despojémonos pues de las obras de las tinieblas y revistamos las armas de la luz. Hay que estar atento, y hay quienes han llamado la atención sobre posibles lecturas de claves religiosas dentro de una obra que algunos han acusado de ser solamente libros pornográficos, escritos para épater les bourgeois, como se dice en Francia, para escandalizar a los burgueses, que yo creo que es una lectura simplista de una obra que tiene mucho más dimensiones literarias. Houellebecq se ve que es un gran lector y hay muchas referencias y citas a otros escritores con los que él va conversando. La segunda novela fue Las partículas elementales, y los personajes son dos hermanos cuarentones. Uno es una suerte de monje científico que ha renunciado a la sexualidad, y el otro, un profesor de literatura consumidor compulsivo de pornografía. Y quiero compartir con ustedes también el comienzo, porque no quiero espolearlos. Los fragmentos que voy a leer van a ser solo del comienzo. Ustedes van a ver cuando lean a este novelista cómo agarra desde las primeras páginas, y nos vamos a dar cuenta que estamos ante un extraordinario narrador con poca retórica literaria comparativamente a la retórica que abunda y a veces es preciosa en la gran prosa narrativa francesa. Esto es como, uno dice, Houellebecq podría ser un anglosajón o una especie de Bukowski, podríamos decir, ¿no? Un Henry Miller, pero más pornográfico. Pero no es eso. En realidad, la prosa de Houellebecq es bastante depurada, bastante limpia. Algunos la han llamado plana, pero sin embargo, es una prosa que agarra al lector desde las primeras páginas y que lo va llevando por unos argumentos muchas veces desopilantes, pero al mismo tiempo terriblemente develadores de esa nada, de ese desierto en que se ha convertido la cultura occidental, sobre todo en los países desarrollados, ¿no? Entonces el libro parte con un pequeño prólogo en que dice: este libro es ante todo la historia de un hombre que vivió la mayor parte de su vida en Europa occidental durante la segunda mitad del siglo XX. Aunque por lo general estuvo solo, mantuvo de vez en cuando relaciones con otros hombres. Vivió en tiempos de agitación y desdicha. El país que lo vio nacer se inclinaba lenta, pero inexorablemente hacia la zona económica de los países medios pobres. Acechados a menudo por la miseria, los hombres de su generación se pasaron además la vida en medio de la soledad y la amargura. Los sentimientos de amor, ternura y fraternidad humana habían desaparecido en gran medida. En sus relaciones mutuas, sus contemporáneos casi siempre daban muestra de indiferencia e incluso de crueldad. Es decir, está describiendo lo que estamos viviendo hoy. Y si hay algo, si hay personajes que volvemos a ver con ciertas características que se repiten en varias novelas de Houellebecq, son el personaje a los que les cuesta mucho establecer vínculos humanos con otros. Mucho, a los que les cuesta mucho amar, aunque lo anhelen, a conseguir ternura, ¿no? Es un mundo en que esas relaciones mutuas han sido devastadas. Ahí entra Houellebecq como un narrador implacable y lúcido. Plataforma, su tercera novela,
está protagonizada por un funcionario parisino apocado y apático que se va de vacaciones a un paraíso de turismo sexual y acaba montando un negocio relacionado con el asunto mientras busca el amor puro. Miren el argumento, o sea, alguien que se va, no sé, a Tailandia a buscar el sexo fácil y que sin embargo su obsesión es buscar el amor puro. Por eso es que hay que tener cuidado con las lecturas facilistas de Houellebecq. Capaz que estemos con un nostálgico de ese amor puro, describiendo el momento más terrible cuando el amor ha desaparecido y se ha convertido en una simple relación objetual y sexual, ¿no? Las tres novelas son descripciones, algunos las llaman autopsias feroces y sarcásticas de la decadencia moral, sexual, política que estaría viviendo Occidente. También hay que nombrar esta novela que ganó el premio Goncourt, El mapa y el territorio. Muy interesante reflexión sobre el arte mismo, sobre el proceso de creación y sobre también cómo se pinta un cuadro, porque el personaje principal, el protagonista de la novela, Jed Martin, es un hombre que inesperadamente llega a convertirse en un artista. También es un personaje un poco autista, cerrado en sí mismo, que no ha tenido relaciones cordiales ni amorosas ni con su padre ni su madre. Su madre murió cuando era muy niño. Con su padre se juntan una sola vez al año en la cena de Navidad, pero no se hablan nada. Es un hombre callado, casi pasmado, podríamos decir, pero que sin embargo logra hacer unas obras de arte que deslumbran a los críticos, que lo van a llevar a convertirse en un artista famoso. Tal vez estamos ante un pequeño retrato o autorretrato encubierto del mismo Michel Houellebecq. El libro le permite entrar en reflexiones sobre la estética, sobre el sentido del arte y la vida, etcétera, etcétera. Y hay algo muy interesante en esta novela, y es que el personaje de ficción creado por Houellebecq en algún momento decide o intenta que un famoso escritor francés le haga la reseña de su exposición. ¿Quién es ese famoso escritor francés? El mismísimo Michel Houellebecq. Y tenemos aquí la oportunidad de ver a Michel Houellebecq retratado por Michel Houellebecq. Tan implacablemente como él retrata a los otros personajes, es como se retrata a sí mismo en los encuentros que va a tener con el protagonista de la novela. Quiero decir que es muy interesante, sobre todo un diálogo que tiene Michel Houellebecq en esta novela con el personaje de ficción, en que comienza a lamentarse Houellebecq a propósito de una cámara fotográfica y de la marca que le muestra el pintor fotógrafo, de que ya los objetos de valor con los que uno se había acostumbrado, que nos habían de alguna manera domesticado, ya no es posible encontrarlos porque desaparecen rápidamente. Es lo que el presidente de Uruguay, Pepe Mujica, llamó la obsolescencia programada. Y viene todo un monólogo de Houellebecq, personaje, pero que seguramente es la voz de Houellebecq mismo, sobre los efectos de esta pérdida de objetos a los que nos hicimos fieles, pero que alguien en alguna parte del mundo al comprar la marca o algún gerente comercial decide cambiar sin darnos aviso antes. Dice Houellebecq en el diálogo: en mi vida de consumidor habré conocido 3 productos perfectos: los zapatos Vagabond Marche, el combinado ordenador portátil impresora Canon Libris y la parca Camel Legend. He amado apasionadamente estos productos. Me habría pasado la vida en su compañía comprando periódicamente, a medida que se fueran gastando, productos idénticos. Se había establecido una relación perfecta y fiel que me hacía ser un consumidor feliz. Mi vida no lo era en absoluto desde todos los puntos de vista, pero al menos tenía esto: a intervalos regulares podía comprarme un par de mis zapatos favoritos. Es poco, pero es mucho, sobre todo cuando uno tiene una vida interior bastante pobre. Pues bien, me han privado de esa alegría sencilla. Y dice el narrador que Houellebecq, el personaje, comenzó a llorar lentamente con grandes lagrimones y se sirvió otro vaso de vino y dijo: es brutal, ¿sabe usted? Terriblemente brutal.
Mientras que las especies animales más insignificantes tardan miles, a veces millones de años en desaparecer, los productos manufacturados son desterrados de la superficie del planeta en unos días. Nunca se les concede una segunda oportunidad. No les queda más remedio que sufrir. Impotentes, el dictat irresponsable y fascista de los responsables de la línea de producción, que naturalmente saben mejor que nadie qué quiere el consumidor, que pretenden captar en él una espera de novedades, que lo único que hacen en realidad es transformar su vida en una búsqueda agotadora y desesperada, un vagabundeo sin fin entre lineales eternamente modificados. Fíjense ustedes que solo en ese párrafo, y con esto ya estoy terminando, no me alcanzó el tiempo para hablar de los otros libros de Houellebecq, será para una próxima oportunidad, logra hacer un diagnóstico profundo y emocionado, solo a partir de que los objetos desaparecen hoy, son todos desechables, de una sociedad que ha convertido el afecto en desechable, el sentido en desechable, la vida humana y la humanidad en algo completamente desechable. Vale la pena leer las novelas de Houellebecq. Les recomiendo seguir la línea desde la primera novela, Ampliación del campo de batalla, también la desopilante La posibilidad de una isla. Recomiendo especialmente Serotonina, que habla sobre un personaje depresivo que toma una pastilla que de alguna manera le devuelve esa sustancia perdida que le permite interesarse por el mundo, pero que lo libera, lo lanza de alguna manera a la impotencia sexual. Es un libro desolador y al mismo tiempo magnífico. Nada es, como se dice, nada en Houellebecq es obvio, nada es cliché. Siempre vamos a encontrar algún hallazgo, alguna reflexión original, punzante, que nos va a golpear y que nos va a hacer a veces reír, pero muchas veces en ese mismo reír llorar por la situación terrible de un occidente que dejó de ser lo que alguna vez fue. Celebramos entonces la aparición de la última novela de Michel Houellebecq hace unos días, Anéantir. Esperamos recibirla, ya se había agotado en la librería francesa donde fue a buscarla en Santiago. Imagínense cómo se habrá agotado en Francia. Esperamos luego poder leerla para poder conversar y compartirla con ustedes. Queridos y queridas radiovidentes, cierro la verja de mi jardín y nos encontramos nuevamente mañana a las 8 de la noche puntualmente aquí en Pauta y pauta.cl. Muchas gracias por haberme acompañado esta tarde. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo desde el jardín.